Martes 13, hasta ahí nomás llegó la Yami. Oh. Sí. No, ¿cómo El día están? para enfermarse. Buenas tardes. Oye, ¿cómo están? Buenas tardes, Gino, que Buenas nos acompaña como cada semana. Y un beso grande a nuestra compañera, la Yami, que está resfriada, estaba con dolor de garganta ayer, estuvo ahí precautoriamente metiéndose en la camita. La verdad es que estuvo con un poquito de fiebre, así que mejor se quedó hoy día en reposo. Sí, ayer igual porfiaba a nuestra comadre, seguro nos debe estar viendo por las pantallas de TVN, así como todos ustedes, y era, Yami, porque nosotros los lunes tenemos una pauta, Yami, ándate para la casa. Y como, no, sí, Estoy bien. Yamila, por favor, ándate. Pero Tenemos que echarla. uno siempre tiene ese compañero de pega que va así delirando a trabajar. Sí. Y después al otro día es cuando cae. Oye, no había caído yo que tocaba martes 13 además, así que Yami, cuídate mucho. Sí. Te queremos. Sí, bueno, igual, de todas formas, está todo el mundo súper resfriado, lo hablamos ayer también. Y yo creo que la pandemia, una de las costumbres que también nos debería haber dejado esto, pues de que si es que sentimos que estamos con síntomas, quizás tratar de evitar el contacto humano. Y Lo que sí es que la alejarnos de Yami, las yo pegas. tengo que defenderla, mi amiga Yami, anduvo con mascarilla Sí. todo el día, Sí. también hartos miembros del equipo que cuando se han sentido un poquito mal, igual que lo hablamos con el tema de los niños, mascarilla yo creo que es una excelente solución Clave. que antes no la teníamos Es cierto. incorporada Sí. dentro de nuestro día a O en día. el transporte público Sí. es fundamental. Debería ser porque medio obligatorio el está transporte Yo público, también ¿no? creo. Es una lata la mascarilla. Ya pero bueno. presentamos a Gino, querida editora. Pero presentémoslo de Gino nuevo. Costa, te voy Bien. a Un besito y un abrazo, un aplauso. Ay, Gino Costa. Me encanta estar acá en martes 13. ¿Ah? Martes ¿Por qué? 13. Porque- ¿Tú eres supersticioso? No, pero me gusta romper con la superstición. Ya. Pero igual desperté y prendí la tele y estaban todos hablando del martes 13. Y empecé como a revisar mi día. Si había algo como complejo en el que iba a tener que enfrentar. Vamos a hablar de martes 13. ¿Ustedes creen en la buena suerte, en la mala suerte martes 13? ¿Hay alguien? Ay, son todos incrédulos. Nadie te contestó. Todos incrédulos. Nadie. Leito, yo te conozco. Sí. ¿Tú crees? Pero ¿saben dónde no? Ojalá que el martes 13 no traiga mala suerte en el Congreso Nacional. Kevin Felgueras está con nosotros en contacto porque estamos siguiendo muy de cerca, hablando precisamente de la extrema situación que estamos atravesando en cuanto a los virus, la situación de salud de muchas niñas y niños y también algunos coletazos políticos que ha tenido esto, como por ejemplo la salida del subsecretario. ¿Cómo estás, Kevin? ¿Estás por ahí? Hola, sí, acá estoy. Yo creo, más que la buena suerte o mala suerte, yo creo en la mufa. Y hoy día en la mañana dije, hoy va a ser un día tranquilo. Lo mufé completo. Lo mufaste, Kevin. Sí, lo mufé completo porque, bueno, no solo tuvimos a eso de la 1:30 de la tarde la vocería del presidente de la República anunciando la renuncia del subsecretario Fernando Arauz, quien se había visto en la polémica producto de estas muertes de menores por virus respiratorios, algunas negligencias que se han asumido a través de esta responsabilidad política que se ha ejercido, sino que además ayer, hace menos de 24 horas, tuvimos el anuncio de una acusación constitucional contra la ministra de Salud que hace 20 minutos atrás ya ha sido archivada, ni siquiera alcanzó a ser presentada por parte del Partido Republicano. Esto ya está desestimado al menos por ahora, eso dijeron desde la bancada, a pesar que ayer habían dicho que si hubiese renuncia o no de Fernando Arauz, la acusación iba igual. Hoy el escenario es distinto. Sí. Hay un nuevo subsecretario de redes asistenciales, no hay acusación contra la ministra de Salud y de hecho a esta hora se está desarrollando una sesión especial en la Kevin. Cámara de Diputadas y Diputados donde se está analizando esta situación de salud. Don Gino, ¿cómo le va? Un gustazo, como siempre, querido Kevin. Tú que estás ahí donde las papas queman en el ambiente político, ¿qué se hablaba en los días previos? Porque hace rato ya que se estaba hablando de la posibilidad de que él renunciara o incluso se le estaba exigiendo su renuncia. Y el comentario post este anuncio es, pucha, que se demoró en salir. Tal cual. ¿Les puedo contar un cagüino, no? Sí, Esa es la pero idea. por favor, O no es idea. horario, no Esa es la idea. sé, díganme usted. Ya, seguimos el Vivo por tejido. eso. Ya, pasa que ayer, en la noche, hubo una cena, no aquí en el Congreso Nacional, hubo una cena en un restaurante muy conocido de esta zona, el Portofino, Ya. ahí en Recreo. A esa cena estaban citados los parlamentarios que integran la Comisión de Salud de la Cámara para hablar con la ministra de Salud. La cena estaba citada para a eso de las 8:30 de la noche. La ministra de Salud llegó como a las 9:30 de la noche. Cenaron fettuccini con pesto. O sea, yo les tengo el detalle de absolutamente todo, el cagüín completo. Perfecto. Y a eso de las 10 de la noche, los parlamentarios que estaban ahí, que eran puros parlamentarios del oficialismo, Ya. le pidieron a la ministra
que el subsecretario renunciara, que diera un paso al costado. O sea, podríamos decir, hubo un emplazamiento formal Directo. en una reunión privada a la ministra de Salud. ¿Qué pasó? 45 minutos después, en esta mesa de conversación, llegó el subsecretario al restaurante. Y cuando llega el subsecretario, solo un parlamentario le vuelve a insistir, pero ahora con él presente, que él debía dar un paso al costado. El resto ya había hecho el punto, pero no se lo volvieron a decir. Oye, Kevin. ¿Sí? Sí, de hecho yo escuchaba en la mañana a un parlamentario de la UDI, de oposición, que decía que habían dos caminos acá. Uno en el Parlamento, politizar una situación que realmente a cualquier mamá o no sé, a cualquier ciudadano común dice, no podemos usar políticamente, para réditos políticos, el fallecimiento de 6 menores o toda la situación crítica que se está viviendo en nuestro país en cuanto a virus respiratorio. Eso por un lado. Pero por otro lado, sí había una crítica bien transversal acerca de la labor que había cumplido el subsecretario ya renunciado, digamos, y parece que había una mayoría en general, más allá de si era oficialismo o oposición, respecto a que él tenía que dar un paso al costado porque aquí habían fallas importantes en el manejo de esta crisis sanitaria. Me quedo con las palabras de la ex ministra de Salud, hoy diputada Elia Molina, que decía, cuando uno está en el gobierno, pero sabe que le está haciendo daño al gobierno, no le queda más que dar un paso al costado. Claro. Y eso fue lo que pasó hoy día. Ya la figura del ex subsecretario Arauz le estaba haciendo mal a la administración de Gabriel Boric. La decisión que se toma para muchos, y ustedes bien lo dicen, fue tardía porque no solo dejaron pasar todo un fin de semana, quizás creyendo que esto se iba a calmar, sino que además se activan otras ofensivas políticas. Y acá, solamente decirlo, hoy se sacan réditos políticos. Esto no creo que estemos diciendo nada oculto. Se sacan réditos políticos de esta situación. Se sacaron réditos políticos en la pandemia de la misma situación con los sectores políticos cruzados. Acá de repente hay que mirar un poquito más a largo plazo y evidenciar que la política de repente cae lamentablemente en esto. Lo bueno es que ahora tenemos quizás un escenario un poco más limpio en términos políticos, no hay una acusación de por medio, hay un nuevo subsecretario y se tiene que afrontar la crisis que, bueno, ayer vimos una reunión, por ejemplo, de ex autoridades de los ministerios de salud con las autoridades actuales, donde se ha recomendado, por ejemplo, volver al uso de la mascarilla obligatoria en lugares públicos. No sé qué les parece eso a ustedes, al menos acá, bueno, hay algunos que somos medio feos de cara que nos ayudaba harto la mascarilla, pero en términos sanitarios... Tira abajo, sí. Aprovechar también de preguntarte, ¿cómo está allá en la quinta región, ahí mismo en los pasillos del Congreso? ¿Se ve gente con mascarilla utilizándola? ¿Hay algunos parlamentarios que estén resfriados, que están enfermos o excusados también por estos días? Sí, la verdad es que, por ejemplo, la diputada Pamela Giles ha estado con mascarilla los últimos 3 días. Perdón, hoy día es martes. Ayer y hoy, los últimos 2 días, la diputada Pamela Giles ha estado con mascarilla. Le preguntamos si era producto de, no sé, de alguna sensación y ella decía, no, que estoy un poco resfriada, así que por eso ocupo mascarilla. Teníamos una colega de otro canal que en la mañana se sentía un poco mal y ocupa mascarilla. No es obligatorio, la mayoría de las personas andamos sin mascarilla acá, pero probablemente, al menos se escuchó, no sé, el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro, dijo que era algo absolutamente necesario, al menos en los próximos meses volver a la mascarilla. No sé si es que eso se va a aplicar. Sí, que tú que tienes relación siempre con los parlamentarios y distintos políticos, yo creo que quien lleve la bandera de lucha de obligar en algunos espacios la utilización de la mascarilla es súper políticamente incorrecto. Si bien nos ayuda en términos de salud, yo creo que hay un odio generalizado a la utilización de ella, porque fue un cacho durante mucho tiempo y una de las felicidades fue cuando empezó a bajar un poquito la intensidad de la pandemia y pudimos sacarnos la mascarilla. Entonces, no creo que sea fácil quien lo lleve. Ahora, utilizarlo no es una persona rara que uno le llama la atención en la calle. No, ahora igual, ojo Gino, porque también creo que esta normalización se está dando más de lo que pensamos. Por ejemplo, hoy día mi hermana me contaba que en el jardín infantil de su hijo le habían mandado una comunicación diciendo que a partir de ahora las educadoras iban a estar utilizando mascarillas constantemente y si es que decidías mandar a tu hijo al jardín, por favor, lo hicieras también con mascarilla para acostumbrar a los niños. Así que creo que es un tremendo paso que también que hay que empezar a dar. Sigo acá. Está atrás, Kevin. Está como un dios. Estoy acá. Te estoy viendo ahí por pantalla gigante. Oye, Kevin, sé que te tienes que ir, pero 2 segunditos. Uno, esa reunión importante que hubo de exministros de salud, gente entendida en el tema. Y lo otro, esta persona que viene a ocupar el cargo de nuevo subsecretario, ¿cómo se ve expectado? Sé que me parece que es broncopulmonar, ¿es real? Sí,
Entiendo que sí, Sí. no he visto todo su currículum. Otorrinolaringólogo de la Universidad de Chile. Ha sido una jornada un poquito ajetreada, no hemos alcanzado a ver el detalle de su currículum. Lo que sí, lo primero, de hecho, escucho el nombre y lo primero que hice acá fue preguntar de qué partido es, porque, bueno, estamos en el Congreso, nos interesan las cosas políticas, Sí. y él es del Partido Socialista. Sí. Sale un frente amplista, entra alguien que podríamos decir está vinculado a esos vilipendiados ¿Al PPD? 30 años, al PS. Al PS. Pero acá de hecho se marcó el punto. La diputada Camila Flores decía, claro, se dijo mucho en el gobierno anterior que los 30 años, y hoy día se echa mano a esos 30 años para venir a hacerse cargo de este problema. Eso en términos políticos, en términos sanitarios, todavía hay que esperar a ver cuál va a ser su labor, obviamente. Y sobre esta reunión, hoy día, de hecho, el exministro Jaime Mañalich, a través de Twitter, defendía de cierta manera que continuara en su trabajo, en su labor, la ministra de Salud. O sea, decía, no hay que sacarla del cargo porque ella tiene que seguir haciéndose cargo de esta crisis. Eso también marca una señal política. Sí, para dar continuidad. Tengo algunos datitos del nuevo subsecretario Ya, de redes dale. asistenciales, que es A súper saber. importante. Es una pega súper difícil, porque es la administración básicamente desde los insumos médicos a las camas, que ha sido lo más crítico. La coordinación. Bueno, es otorrinolaringólogo, que era lo que habíamos conversado. Hasta su nombramiento trabaja en el Hospital Barros Luco. Conoce muy bien desde dentro el sistema público de salud. Fue subsecretario incluso de salud del expresidente Ricardo Lagos. También trabajó en el gobierno de Michelle Bachelet. Por lo tanto, no es alguien que esté ajeno a lo Al que está mundo pasando. político tampoco. Exacto, y evidentemente debe tener una visión crítica y desde dentro, que es lo que se pide, que el mismo presidente Gabriel Boric dijo, aquí no tenemos tiempo para ensayar. No. O sea, se tiene que sentar a trabajar desde ya. Es un poco esa voz de experiencia y también esa señal Claro. política que nos estaba comentando Kevin, donde vemos figuras que estaban ligadas a la concertación y que vienen a este gobierno como a entregar un poco esa voz de sabiduría quizás, como de experiencia. Bueno, yo creo que es un buen movimiento también. Siento que es algo que necesitamos también, el ver una persona que tenga experiencia, que sea una voz que le dé continuidad también a esta crisis que tenemos que atravesar. Oye, Kevin, por último preguntarte un poquito, me imagino que también se han ido recogiendo allá en el Parlamento, en el Congreso Nacional, lo que han sido las reacciones de las mismas familias que han perdido lamentablemente, bueno, a una niña que murió en San Antonio, y la verdad es que también hay ahí un clamor ciudadano que tiene que ver con que esta situación ojalá se ordene, ¿no es cierto?, y no se sigan lamentando o pérdidas de vidas, ya sean niños, lactantes, adultos mayores, etcétera. Sí, la subsecretaria de Salud Pública decía hace un par de días en nuestro canal que ya eran la muerte de 6 menores producto de esta situación. Particularmente en el caso de Mía, claro, los familiares han estado acá presentes en el Congreso Nacional y hoy decían, esto es un gesto político, pero nada nos devuelve a nuestra niña, Así que es. es absolutamente real, es lamentable y esto no puede seguir pasando, eso es lo que piden ellos. De hecho, yo les decía, hay una sesión en curso, una sesión especial de la Cámara donde está el ministro de Hacienda, la ministra de Salud, está por ahí también el ministro de Educación y las familias están en las tribunas. Después nos dijeron del equipo de la ministra de Salud que ella los va a recibir, pero sin cámaras, sin luces, sin algo masivo, solamente una reunión privada entre las familias y la ministra de Salud, precisamente para escucharlos y seguir de cierta manera arreglando la situación que obviamente no les va a traer de vuelta a Mía ni a ninguno de estos 6 menores que ya lamentablemente han fallecido. Al parecer hay más camas disponibles, según Sí. decía el propio presidente de la República hoy día cuando hizo su alocución, Kevin. Al parecer tendríamos Sí. ahí también mejor expectativa, 1.173 camas creo que fue lo que dijo. Por lo tanto, se amplía también esta red, que es una red que se integra de muy buena manera en el momento que tuvimos la crisis de la pandemia, ¿no? Y que uno pensaría que esa debería ser la forma de funcionar a futuro de toda nuestra red de salud en general. Nena, perdona, y que también hace que este sistema se descongestione. Exacto. Previo al invierno, si todavía no llega el invierno, Exacto. estamos a una semana, un poquito más, de pasar a la etapa que es mucho más cruda. Y ahí, Kevin, estando en el Congreso, me imagino que mientras van circulando todos, ese es el temón del día. Hoy día vivimos la mañana más fría y probablemente mañana va a ser así mientras nos acercamos cada vez más al invierno. Absolutamente. Bueno, afuera del Congreso está heladísimo, la temperatura política acá cada vez va subiendo más, Claro. pero
Claro, y de ahí, y vuelvo con el tema que yo había botado todas las mascarillas que tenía en la casa. Ahora estoy buscando, pensando en dónde las dejé. Tienes que usar nuevas, porque Kevin no puede usar usadas. Uy, por No, nada. pues no usadas, Perdón. las tenía las que estaban en cajitas. favor, no. Sí. Yo me las había de cajita. deshecho. Kevin. Por supuesto, no tenía las mascarillas guardadas por nena, no. Es que yo tengo Lo una que en mi tenía- auto que son un asco. Ah, pero Rayada. Mi primera mascarilla o mi última mascarilla. Oye, Kevin, yo quiero hacerte una Sí. pregunta. Pasa que Por hemos visto favor. harto también en redes sociales a varias mamás que están pidiendo este Sí. postnatal de emergencia. ¿Hay Ajá. alguna voz en el Congreso que esté tomando también esta medida? Y flexibilidad para el ¿Salgo por los teletrabajo pasillos? también, amiga. La medida del teletrabajo también, exacto. ya, sobre postnatal de emergencia, hoy hubo un grupo de parlamentarias, la diputada Erika Olivera, la diputada Joana Pérez, que presentaron una reforma constitucional para ampliar el postnatal de emergencia. Hoy día, de hecho, en la mañana en la radio cooperativa escuchaba a un ex ministro de Salud pidiendo exactamente lo mismo. Y ahí está la preocupación del Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda, que dicen que hay elementos para poder cumplirlo sin necesidad de realizar una legislación. Con respecto al teletrabajo, de hecho, ahí está el caso de Carabineros, que como institución mandató a hacer teletrabajo a todos aquellos que tengan a su cuidado a menores de un año. Sí. Esto ya se está aplicando en esa institución y lo interesante es que hoy preguntando acá en el Congreso Nacional, varias personas nos dijeron, varios parlamentarios nos dijeron que el actual Código del Trabajo permite que en el sector privado se establezca el teletrabajo incluso para cuidadores de menores de 18 años. O sea, esto se puede hacer ya. Eso- Y para aplicarlo en el sector público, un diputado nos decía, también se puede aplicar, pero sería bueno un pronunciamiento de Contraloría, pero solamente algo administrativo. No se requiere una nueva ley para aplicar el teletrabajo desde ya, porque eso ya está en el actual Código del Trabajo. Y volvemos a hacer el llamado, a repetir el llamado de sentido común también y Todo el tener, rato. obviamente, las facilidades en el sector privado para personas que están al cuidado de menores de edad, si están enfermos, permitir que esto se pueda realizar si es que las funciones de esa persona se pueden hacer de manera a distancia, online, ¿no es cierto? Porque el teletrabajo es una alternativa, sobre todo cuando estamos pensando en poder mejorar un poco esta situación tan crítica que estamos viviendo, donde la gente mientras más se moviliza y más usa el transporte público, y probablemente ahí volvemos al tema de la mascarilla, más contagios hay, etcétera, etcétera. Claro. Yo creo que deberían reponer, por ejemplo, en el tema del transporte público, la mascarilla Yo creo que obligatoria. debería ser Es Es obligatorio. difícil de fiscalizar, pero Sí. es una medida. Pero yo creo que también nosotros podríamos actuar como propios fiscalizadores si finalmente te estás protegiendo entre todos y no quieres llegar a la casa a contagiar a tu hijo, al familiar o con quien vivas. Entonces, yo creo que ahí se genera una buena red para que no... O sea, estamos recién partiendo, queda mucho. Ya, pero por ejemplo, ¿ustedes andan con mascarilla en sus carteras, en sus bolsos? Yo ando siempre con una mascarilla. Sí, yo también. Sí, creo que Yo uno- ahora, uno tiene que tener. soy medio enemigo. Y acá me dicen que asco, no está usada, No, está la mía, sellada, la mía, la mía, está la cerrada, mía. está La cerrada mía la está mascarilla. Kevin, yo te voy a regalar unas mascarillas nuevas. No, pero yo soy Oye, de... pero si yo no tengo mascarilla usada, ¿qué tengo acá? No, una boleta del almuerzo. ¿no? Yo igual soy Team Kevin, como que boté todo. Porque yo creo que debemos recuerdo. admitir de que generamos una enemistad con la mascarilla. Sí, sobre todo los que absolutamente. salíamos más Oye, de lo yo habitual. puedo contar que ayer, el cumpleaños de mi mamá, que no vio mi saludo, así que voy a volver a repetirle feliz cumpleaños atrasado, pero mi mamá, que está sobre los 80 años con mi papá, ayer salimos en la noche, estaba muy helado, y nosotros mismos le dijimos, usen mascarilla, por último, para cubrir nariz y boca y hasta Bien. llegar a un lugar más calentito, qué sé yo. O sea, yo creo que por precaución uno tiene que pensar en tener mascarillas y utilizarlas en casos específicos. Kevin, muchas gracias por este Ya, contacto contigo. Te vamos a esperar acá en el canal con mascarillas nuevas para ti. Por favor, una caja completa. Te Le queremos agradezco mucho. mucho. Y yo a Gracias. ustedes los quiero mucho. Un abrazo. Chao, Kevin. Chao. Oye, es lo máximo, Kevin. Nos No, encanta, no. somos fans de Kevin acá. en Sí, el chat. Sí. Fan total. Sabe todo, además. Sí. Él es como el oráculo de la política. Uno le pregunta antes y ya sabe los cambios de ministro, todo. Todo. Sí. Sabía lo que comieron anoche. El menú. Imagínate. Nos faltó preguntarles así qué comieron de postre. Pesto, no, yo quería preguntar, ¿pesto con ajo o sin ajo? Ah, claro. Ah, sí. porque eso cambia las cosas. O hoy día. quizá no llegaron al postre porque También. estaba Las dura la tensiones. conversa. Llegó el ex subsecretario, hasta ahí Sí. nomás llegamos, no llegamos al No, postre. pues y en la previa al martes 13. Oye, sigamos hablando de martes 13. Ya, ustedes, señores camarógrafos, dicen que no creen en nada. Son mentirosos. Nada.
pero nadie cree. Porque, por ejemplo, los gringos, los norteamericanos, yo sé que dicen que el martes 13 trae buena suerte, ¿En serio? no mala suerte. Ah, pero al revés del mundo. Sí, Y acá dicen, no te cases ni te embarques. claro, Sí. martes no te cases ni- Porque hay cierta mitología. Por el día Marte, los romanos decían que Marte Sí, po. era el dios de la guerra, entonces estaba vinculado a toda la violencia. Entonces ella, Marte, estaba medio funado. Estaba funado. Ah, Sí. Y el 13, igual la historia entretenida, por ejemplo, los 12 apóstoles, la última cena, más Jesús, 13, pero el 13 no era Jesús, era Judas. No, entonces ahí se juntan dos y... Ahí está. ¿Por po. qué le asociamos una carga negativa a un número? Ahí Yo está creo la que, ¿por qué no, en vez de asociarlo a algo negativo como martes 13-13? Ah, igual. eso me gustó, martes Ahí de le amor. cambiamos. Martes de amor. Yo debo reconocer, y lo estábamos hablando en la pauta hoy día, Sí. que si bien igual yo me leo el horóscopo, siempre estoy como pendiente de, no sé, de las cosas de los signos, la luna, igual creo harto en esas cosas. como Mercurio me da retrógrado El Mercurio retrógrado que se fue, gracias al universo. Pero me pasó que hoy día tengo hora al médico. ¿Ya? ¿La cancelaste? No, la he cancelado, pero estoy así de cancelarla porque me da miedo. Debo decir en serio, me da miedo. Tengo una hora que es importante y de repente miré y dije, hoy martes 13. Y si Algo. me dicen Mira, algo malo. algo. Tú tenías dentista. Yo tenía dentista y afortunadamente estoy con todos mis dientes ahora al aire, sonriente, porque se bajó. Ya, mira, La yo soy una persona que no cree en absolutamente Sí, nada. sí que ¿Ya? no te- Pero yo sé que en este programa, hace unos meses atrás, dije exactamente lo mismo y hice algo que voy a repetir ahora. Y agarré un salero. ¿Qué hiciste? Agarré un No, salero. Ya, no, pero no. ya, déjalo, la maldición. la- Bueno, yo agarré un salero y dije, no pasa nada. ¿Y Le dije, viste todo lo que pasó? Porque ya sí, no está pasaron ni siquiera muchas la otra cosas. parte para pasaron tomarte cosas que nunca pensamos salero. que iban a pasar y bueno, sigo sin creer, pero no pasa nada. No puedo pasar. Ya la vamos a dejar ahí. Mira, piensa que ya no te vas a No, caer. no, con no, esta no, yo me silla. retiro. No, pero puede ser una combinación caer. de cosas, nena, está bien. ¡No! Ay, me asusté de verdad. Me asusté de verdad, que eres pava. No, porque si sumas el martes Ya no 13 me más vaya a la sal. pillar. Me asusté de verdad. Me faltó la cuchara. Ya, bueno. Pero no pasa nada el martes 13. Ya no se casa. O sea, te puedes No, casar. pero yo me caí de una silla, perdóname. Ustedes empezaron a pasar la sal con Margot, le mandamos un Besito, besito a la Margot. Margot. Se empezaron a pasar la sal en la mano y yo no sé si tú viste ese capítulo. O sea, fue viral tu caída. de hecho, Te aviso. Sí, Te aviso. en varios medios. Bueno, y empezaron a pasarse la sal y yo así, no. Y me echo para atrás con una silla que era un poco pesada y ¡pa! Pero me caí de espalda así, sin posibilidad de Planchada. nada. Pero ya no te vas a planchada. caer más con estas sillas. No, con esta silla ya No, no me caí. jamás. Pero la verdad es que igual me dio nervio. Cancela la hora al doctor. ¿Tú dices que la cancelé? Sí. Ya. Que de repente uno llama a las cosas malas. Igual alguien, bueno, yo creo que sí, en el registro civil de seguro debe haber gente que se está casando el día de hoy, gente que está en el aeropuerto o gente que está en fuerte el igual. terminal de buses. Escríbanos si se casaron un Martes 13, por sí, favor. martes Sí. 13. Y si Queremos siguen verlo. juntos, que finalmente es lo que queremos saber. Además. Este matrimonio. Usando el hashtag hoy se habla TVN, que siempre los estamos leyendo. ¿Ah? Ah, ¿te la creíste? ¿Ah? ¿Te la creíste? Me la creí de verdad. Es que fue Eres buena fuerte actriz. el ruido. Sí, buena actriz. Bueno, y el día jueves tuvimos una visita ilustre acá en Hoy se habla. Estuvo con nosotros Casi Pamela tan ilustre Díaz. como Gino. La Casi. fiera. Casi. Casi no, y Gino siempre es ilustre. Hoy día la recibo en mi casa, la Pamela. Ay, ¿por qué? Vamos a grabar un cine editar. Ah, me encanta. Wow, ¿estáis preparados? Compré un picoteo y todo para domar a la fiera. ¿Tienes Sí, tequila? pero Siempre hay en mi tequila. casa. ¿cómo vas a domarla? No sé. ¿Cuál es tu plan? Con un traguito. No sé. Así Fiera no se no- me doma la La fiera amigo. no se doma. La fiera no se doma. Pero bueno, Pamela también aprovechó su visita para grabar un video acá en las instalaciones de TVN, su canal de YouTube, que es muy, muy popular. Este video ya tiene más de 100.000 reproducciones, ¿ah? Así que vayan a verlo y también les vamos a mostrar un pequeño extracto para que se rían de la visita que causó pero furor en TVN. Querida Pipi, les tengo una noticia. Estoy preñada. Ah, ¿te imaginas? Pamela, te tenemos un desafío. ¿Qué señor debe? La gente quiere conocer TVN Ya. y como tú fuiste rostro ancla de este canal, Ya. tienes el desafío de... ¿Estar aquí recomendando TVN? Sí, ¿Mucho TV? sí. Si no hay nada. Que inviten. Linda que estás. Todo el mundo me ha dicho lo mismo hoy día. No, estás divina. ¿Te tocó anoche? Ay, oh, en la mañana. ¡Eh!
¿cómo están? Ay, ¿hace cuánto que no haces el amor tú? Ay, yo desde que me separé. Hace como 3 veces. Estás virgen ya. Y ya como está virgen, no, ya a esta altura no. Me dicen que después de 2 años sin hacer el amor, tú vas a un ginecólogo y te dan un cartón que eres virgen. Oh, lo hubiese sabido, tengo una colección en mi casa. Cosa que vos no creo que tengas ninguno. Eso, no pensé que era un perro. No. Tenemos un perro en el estudio. Sí, pero no me va a morder, po. Pero si tenés que interactuar con él. No. Ni interactúo ni con mi hijo. Va a estar interactuando con un perro. Toca el carro. ¡Guapo! Ah, es de cemento. No. ¿Y se quebran? Ah, yo no lo toco. Viene con mi canal de YouTube, ¿cachai? Entonces tengo misiones para qué programas estar en hoy día TV. ¡Ah! Pero con Doña Berito. Con Doña Berito. ¿Es efectivo, Doña Pamela, que Doña Berito tiene que hacer horas extras? Sí, y lo que pasa es que quería decir esto, que una nueva modalidad que yo tengo, no le estoy pagando la hora extra y tampoco tiene derecho a salud. ¿Y usted qué ha hecho con eso? Tiene que denunciar. Es que tráigamela para acá todas las veces que ella incumpla con esto. Por eso la traje. Pero es necesario pagarle. Ella no se puede enfermar, porque si se enferma no trabajamos. Y esto hay que generar dinero. No puede ser así de abusadora, Doña Pamela. ¿Qué quiere que haga si no tengo ni la pensión alimenticia de los niños? Tengo que aprovecharme de la señora que está acá. Entonces tu mejor papelete. Ya te dejo aquí para que no te molestemos. Mírate cómo está, mira el poto que tení. Ah, Bien trabajado. Hoy sí, está teniendo un poto. Tú soy como la Jennifer López. ay, qué linda, ¿en Sí, serio? sí, porque eres morena, guapa y tiene el poto como ella. Dame. Pero es de verdad. Oye, ¿por qué no me graban? Si Sí, te no estamos estoy haciendo grabando. nada. Sí, pero que tú estás grabando ahí y yo no estoy grabando. Pues. ¿Pero qué quieres que te graben? No sé, pues cualquier cosa. ¿Esto para qué es esto? Es para YouTube, amiga. ¿Y por qué hay perros acá? Uy, mira qué lindi. Oye, amo los animales. Tengo uno precioso. No, a mí no me gustan los animales. ¿En serio? Ni las plantas. ¿Tú sabes que dicen que las personas que no les gustan los animales son malas personas? ¿Quién dijo eso? ¿Escuché alguna vez? Tiene razón. Tiene un poquito de razón, sí. ¿Qué me pasó? Amiga, se te va. ¿Por qué tenés que hacer la historia de un minuto entero? La gente se aburre. Es como 30 segundos máximo. No, porque yo encuentro que no. A mí me gusta. Y además que me gusta grabarlo así, esto como el detrás de cámara. Más encima, mira. Ya, hasta hacemos la pregunta por tercera vez. Necesitamos saber. Por favor, escúchame. ¿Vuelve Hugo? ¿Hugo? Se me acabó la historia. Po. Me está... No puedo decir groserías, concha. ¡Ay, concha, manda! Pero tú sabes que no sentí nada. Ahora sí, pues, siéntate. ¿Pero doble? Sí, porque... Ay, vamos. ¿En qué andáis? Vine a grabar su comercial. Oye, vamos a hacer un cine editar. Sí. ¿Cómo estás, Pancho? ¿Y tú? Bien. Qué gusto. Igualmente, Qué gusto. oye, te va? vengo a preguntarte algo. Tú que vas a ser animador, ¿ella podría, tiene alguna pequeña posibilidad de ser jurado, por ejemplo? Como el backstage. El problema es el inglés. El También inglés. yo estoy en clase ahora. ¿Y voy a aprender inglés de aquí a diciembre? Estoy 3 veces a la semana y un profesor que me acompaña un día a la semana y me habla todo el día en inglés. Toma. Oh my god, what to fly. Where you from? Es lo único que sé decir. Oye, pero espérate, ¿pero por qué en inglés? Pero podría ser. Bueno, no sé si. Bueno, si hay alguna artista. ¿Pero tú de crees que yo inglés, podré ser jurado? Sí, pero ¿por qué no? Porque tienes que hablar con el canal. ¿Te gustaría ser Tanto jurado? ejecutivo, sí. Sabe de música Mucho. y de instrumentos. Sí. Es ordinario. Ok, y entonces yo estoy jurado, listo, o gracias. Si no soy, Bienvenida. te voy a funar. Ah, no. Terrible, Te voy a funar. Quedó grabado. Te quedó grabado. Voy a ser jurado, mañana lo voy a decir públicamente. Mañana lo voy a decir públicamente, ¿ya? Que soy jurado porque tú me dijiste que te ibas a hablar con don ¿cómo se llama? Don Maximiliano. ¿Ok? Listo. Creo que hemos trabajado bastante, ¿no es cierto? Y es suficiente. Carmen Gloria, a tu servicio. Ah, muy entretenida. Oye, increíble
la Pame como ha hecho realmente una comunidad gigantesca. Bueno, tú sabes de comunidades gigantescas a través de internet, pero fue un agrado tenerla ahí de visita. Divertida. Ahí mismo donde estás tú. Muy graciosa. Así que, ¿hoy día la recibes en tu casa? Sí. De hecho, termino acá y me voy para allá. ¿Estás nervioso? Como sí, yo igual encuentro que la Pame es súper intimidante. Yo estaba como emocionada. Te vi en la historia, Sí, sí. sí. Sí, además, yo sé que no le gustan los animales y yo tengo dos perros muy intensos. Lorenza. Generé como un espacio para recibirla, es como que fuera una autoridad. Esta peracito es impecable. Realmente ilustre. Sí, realmente, pero espero pasarlo bien. Ya, pues. Sí. Muy bien. Ahí les cuento. Vamos a querer saber cómo te fue. Podría así que hacerle vamos allá. algo rico para comer, un asadito, alguna Sí, cosa, ¿no? de hecho te voy a dar una recomendación, Gino, donde podrías ir a comprar algo, porque en este Día del Papá celebramos con las mejores ofertas que te trae Unimark, porque necesitamos celebrar así que pon mucha atención. Lomo vetado o liso o vacío, categoría B, excluye premium a 9.990 el kilo y a 5.590 pesos el kilo si pagas con tu tarjeta Unipay. Además, posta rosada, también posta negra o choclillo envasado o al vacío categoría B incluye premium a 7.990 el kilo y a solo 7.590 si es que pagas con tu tarjeta Unipay. Unimark, el supermercado de todos. Bravo. Un aplauso para Unimark. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos. Oye, vamos a hablar de la secta de la vuelta. ¿Sí? Estás viendo Hoy se habla y tenemos nuestra Indisa Responde. Y nos llegó la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo abrigar a mi hijo para que su sueño sea mejor en invierno? Me imagino que tiene que ver con no sobreabrigarlo o que pase frío. El otorrino de la clínica Indisa, el doctor Roberto Arias, nos responde a esta pregunta. Como es invierno, hay que abrigar lo mejor posible los niños. Siempre, tal vez con lo que le llaman ustedes un enterito completo el niño, idealmente de algodón, porque permite una mejor regulación de la temperatura. Ponerlo en la cama con capas para que, como los niños se tienden a desabrigar, para que uno le pueda ir sacando una capa o colocando una tapa y con eso mantenerlo en mejor forma. Siempre un niño se debe poner boca arriba, con una almohadita pequeña y además con las tapas que le lleguen hasta la axila. Nunca más allá y con las manos sobre las tapas para que el niño siempre esté viéndolo y que no se vaya a ir hacia adentro y poder taparlo, digamos, taparle la carita. Le agradecemos al doctor Roberto Arias, otorrino de la clínica Indisa, y recuerden que ustedes también pueden enviarnos sus preguntas a través de nuestras redes sociales con el hashtag Hoy se habla TVN. Muchas gracias a Clínica Indisa. Bueno, y no está la Yami con nosotras, pero Está sí, el está Nico por ¿Es? ahí, ¿no? Nico, Oli. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Exactamente, me encuentro en la comuna de San Miguel, Gran Avenida, esquina Teresa Vial, porque se está realizando en este preciso instante una de las fiscalizaciones que ya están siendo habituales en la región metropolitana, con todo tipo de vehículos motorizados, automóviles, motocicletas, para ir fiscalizando precisamente que los vehículos cuenten con las condiciones técnicas y de seguridad, verificando además la documentación y que todo esté en regla. Esto está sucediendo en la vereda poniente, con los vehículos que vienen de norte a sur por la Gran Avenida aquí en la comuna de San Miguel. Vamos a conversar con el capitán Luis Marchand, que está, permiso, capitán, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos en vivo y en directo. Cuéntanos un poquito de esta fiscalización con que se han encontrado hasta el momento acá en la comuna de San Miguel. Bueno, como ustedes ven, diariamente ya estamos realizando diferentes fiscalizaciones en diferentes comunas de la región metropolitana. Nos hemos encontrado con distintas infracciones. Vidrios polarizados, por ejemplo, ciudadanos extranjeros que lo hacen manejando motocicletas en circunstancias que el Tratado de Mercosur indica que solamente pueden transitar y circular manejando vehículos con clase B. También vehículos con la patente del interior del parabrisas, etcétera, etcétera, pero más que nada con ese tipo de infracciones. Ustedes acá fiscalizan tanto a vehículos, a todo tipo de vehículos motorizados, automóviles, motocicletas. Todo tipo de vehículos, por lo general vamos enfocados hacia la moto delivery. Recordemos que hay delitos enfocados en eso, sobre todo la moto delivery en edificios, de repente que lamentablemente han sustraído teléfonos celulares. También los buses, más que nada los buses interurbanos,
que muchas veces lo hacen a exceso de velocidad. Recordemos que también hay accidentes producto de eso mismo. Y también vehículos particulares, que normalmente lo hacen con los vidrios polarizados. Hay poca educación por parte de los ciudadanos en el sentido de la nueva vigencia del decreto 60, ¿cierto? Que pone ciertos porcentajes de polarizados o de visibilidad en el vehículo. Y también la certificación de ese polarizado. Hay muy poco conocimiento de eso y estamos básicamente enfocados a ese tipo de fiscalización y ese tipo de vehículos. Capitán, hace pocos minutos vimos que hay un vehículo acá que se lo quitaron al conductor. No tenía ninguna documentación. O sea, no poseía revisión técnica, no poseía permiso de circulación, ni tampoco seguro obligatorio. No, el tema del polarizado también influye. También influye, puede ser un agravante, ¿cierto? En la falta hacia el juzgado de policía local, pero eso es algo que nosotros no tenemos mayor influencia. ¿Cuál es el procedimiento, por ejemplo, con ese vehículo? Yo vi que se lo acaban de quitar a la persona que venía manejando. ¿Qué pasa ahora? El proceder más que nada es cursarle la infracción, verificar si tiene licencia de conductor. En el caso que la posea y la tenga, se le quita la licencia de conductor, se le entrega la citación que acredita, ¿cierto?, si es que tiene licencia, que acredita su circulación con esa boleta de citación y se solicita la grúa para el retiro del vehículo. Mira, de hecho, allá va, bueno, ahí se fue caminando. El vehículo que está es el vehículo negro que está acá, que ustedes pueden ver acá en este sector, que finalmente un carabinero se subió, lo dejó estacionado acá y el conductor le pulsaron la infracción y partió caminando, no trató de decir, no sé, estaba hablando algo de la grúa, que necesitaba, iba a tener que pagar la grúa, pero finalmente terminó yéndose del lugar. Vamos a ver si podemos conversar con... Permiso, capitán, vamos a seguir por acá para ver cómo está procediendo esta fiscalización. Vamos a ver acá, tienen una motocicleta en este momento, no sabemos si están cursando una infracción. Permiso, buenas tardes. ¿Cuánto vale esta infracción? ¿Cuánto vale esta infracción? Podría decir el juzgado policial local coloca los precios de la multa. ¿Por qué le están cursando una infracción? Por licencia distinta a la requerida. Licencia distinta. ¿Y usted está trabajando? No quiere hablar, le están cursando una infracción en este momento. Es lo que decían, antes de salir al aire, de hecho, se nos acercaron algunos vecinos que nos decían que qué bueno que estén fiscalizando también vehículos motorizados y particularmente las motocicletas. Nos decían que acá en la calle Teresa Vial, durante la noche, hay muchos robos, hay muchos asaltos, precisamente de estos llamados motochorros. Gente que roba los celulares estando arriba de la moto. Entonces, había varios vecinos que fueron pasando y fueron viendo que estaban fiscalizando, que están todos estos carabineros acá fiscalizando, y decían que bueno que eso esté sucediendo en este momento porque hay que tener control con todo lo que está sucediendo. Mira, en este momento un vehículo empana. Nena, te escucho. Están ahora empujando el auto los carabineros. Oye, Nico, importante porque al final tiene que ver con prevención, ¿no? Más allá de tener que lamentar después un delito, lo mismo que tú estás relatando ahí en la comuna de San Miguel, sino que más bien prevenir y efectivamente evitar que este tipo de situaciones se sigan dando. Ese auto que queda ahí estacionado después que se va a un corral municipal, ¿qué pasa con ese auto? Entiendo que sí, entiendo que acá se va a un corral municipal y después tiene que, claro, es lo que decía el dueño antes de retirarse, que hablaba con los carabineros, le decía, voy a tener que pagar la grúa. Claro, efectivamente, seguramente se va a un corral municipal y luego, depende del dueño, pagar la grúa para volver a transportarlo. Me imagino que ese es el proceso. Papel. Oye, Nico, tú te vas a quedar ahí, ¿cierto? Sí, nos quedamos acá haciendo esta fiscalización vespertina que está haciendo Carabineros acá en la comuna de San Miguel. Están parando harto vehículo motorizado, harta motocicleta también. Están moviéndose harto la cosa, así que nosotros nos quedamos acá y en un ratito más volvemos a hacer un contacto con ustedes. Perfecto, Nico, gracias. Oye, esto tiene que ver también con el plan Calle Segura, ¿no es cierto? Hay una serie de fiscalizaciones que se han ido dando constantemente. No solo en la mañana, que No muchos solo en la acusaban que se hacían el horario de los matinales, se hacen durante todo el día. De hecho, hoy día me tocó ver con alcotest y narcotest. Sí. Así que está pero una fiscalización súper multidisciplinaria para generar justamente las calles seguras. Esta prevención. Oye, estamos ya con Andrea Hartung, ella es periodista, tiene un podcast que es producido por Amicas, es real, que se llama Archivo Criminal, que es muy escuchado y que tiene que ver precisamente con relatos que se vinculan a hechos policiales, entre ellos un tema que queremos plantear hoy día y que nos preguntábamos precisamente a raíz de una serie de noticias que hemos ido conociendo en el último tiempo, el resurgir o
quizá noticiosamente el resurgir de las sectas en nuestro país, porque no es nuevo conocer de estas especies como de comunidades muchas veces llamadas ecológicas, pero que finalmente terminan siendo sectas. Y la verdad es que hemos conocido una noticia que ha alarmado bastante, que tiene que ver con esta comunidad llamada Arcoíris y con un recién nacido que habría nacido precisamente de una pareja denominados como Auca y Loba, que están imputados hoy día porque este niño nació en esta comunidad Arcoíris y a los 45 días falleció. Se sabe que se enterró esta guaguita porque hubo una persona que denunció este hecho precisamente a la policía y aparece entonces nuevamente, una vez que se inhuman los restos de este bebé ahí en San José de Maipo, la idea de esta secta que no sabemos si depende de una secta que alguna vez estuvo liderada por Antares de la Luz, ¿no es cierto? Si tiene que ver con otra agrupación, si efectivamente estamos frente a un resurgir de esta secta, frente a otro tema que yo había planteado el otro día, Andrea, y ahí tú me podrás decir, bajo tu experiencia, me da la sensación de que la falta de las instituciones, la falta de, no sé, una institución tan importante como fueron las iglesias en algún momento, quizás pueden hacer que las personas tiendan a buscar explicaciones o quizás la fe en otros tipos de grupos como una secta, por ejemplo. Incluso más básico que las iglesias, porque gente atea, agnóstica, ha habido siempre sin necesidad de buscar grupos como sectas, pero instituciones tan básicas como grupos de amigos, como una familia, el estilo de familia que sea, pero un grupo cercano, un núcleo, la falta de eso que hace que muchas personas se vean como pajaritos, buscando respuestas, buscando también apoyo, buscando una comunidad. ¿Qué es lo que hacen estas agrupaciones? Yo siempre, o sea, yo no soy especialista en sectas, no soy psiquiatra, pero sí he revisado muchos casos nacionales e internacionales. Y algo que me gusta a mí decir siempre es que la gente que se une a sectas no es gente tonta, no es gente sin educación, no es gente... De repente uno tiene como estos estereotipos de cómo es una persona que se une a una secta. Es que, Andrea, perdona, tú dices eso porque siempre se señala que el integrante de una secta está muy vulnerable. Claro. Socialmente, o económicamente, o emocionalmente. Entonces, casi los tratan como unos pobrecitos que necesitaron agruparse para recibir ayuda. Claro. Y ahí es donde entran de mala forma. O la gente dice, pero ¿cómo tan tonto? Si esto es el mismo modus operandi que han tenido todas las sectas toda la vida, ¿cómo alguien cae? Y es que estas agrupaciones precisamente buscan a esas personas que no tienen redes, que de repente tienen una mala relación con los papás, que les iba muy mal en lo académico y siempre se les exigió mucho y buscaban respuestas en otro lado. Y a veces también pasa con la fe. O sea, en el fondo es gente que busca vincularse y busca comunidades. Pero ¿cómo podemos en ese sentido diferenciar una religión de una secta? Porque también en nuestro país tenemos libertad de credo, ¿cierto? Sí. ¿Cómo podemos identificar que a lo mejor este grupo puede estar teniendo algunas actitudes que sean sospechosas? Porque bueno, esto también de la comunidad Arcoíris se destapó a raíz también de esta denuncia. ¿Cómo podemos identificarlo? Yo siempre digo, si tú crees que estás en una secta, probablemente estás en una secta. La diferencia es que las sectas por lo general siguen ciertos patrones. Por un lado, hay un líder, que es un líder que es más allá que un curita o un consejero o un terapeuta. Es un líder que te dice que tiene la verdad absoluta y tiene la respuesta a todos tus problemas. Okay. O sea, tu papá no te quiso lo suficiente, yo te voy a querer. Ni siquiera es yo te voy a ayudar, yo te voy a querer, yo voy a ser tu figura paterna y acá con esta gente vas a tener tu familia. Por otro lado, es muy común que te alejen, que te aíslen de... por eso casi siempre son en Pirque, en el Cajón del Maipo, porque son personas que se van a estas comunidades ecológicas o a campamentos. Y en otra parte del mundo, en el desierto, en Estados Unidos, uno lo ve como siempre características. Sí. Hay un caso, por ejemplo, sin irme demasiado lejos, que es un caso icónico de sectas en el mundo, que es el de Heaven's Gate, donde en 1997 más de 30 personas se suicidaron porque pensaban que se iban a ir en un cometa, ¿vale? Se pusieron un uniforme, una chapita de astronauta, todo el show. Y ellos lo que hacían para que las familias no los encontraran era que se iban de ciudad en ciudad y se iban cambiando de lugar constantemente. Entonces las familias preocupadas
no tenían cómo acceder a sus hijos o a sus papás o a sus abuelos que se habían ido. Y acá pasa un poco eso, que te aíslan. Y como te aíslan, cuando tú empiezas a tener dudas de repente, las únicas personas a las que les puedes compartir tus dudas son las mismas personas que están dentro de esta comunidad. Y también pasa que si hay un líder y este líder es muy autoritario, como suele pasar, te da miedo contar estas dudas porque puede ser como traición. Quizás si le cuentas la duda a alguien, ese alguien te va a ir a acusar. Si te acusan, quizás cómo son los castigos. Bueno, de hecho, perdón Andrea, que siempre se destapa la secta, como decirlo súper coloquial, porque es un sapo, ¿no? Es alguien que formaba parte de la secta, se peleó con el líder, se va y entrega la información. Y a ti te tocó reportear, de hecho. A mí me tocó reportear la secta de Coyihuay, que es súper conocida, la Antares de la Luz. De hecho, por una reunión de amigos, descubrimos que había una casa de las tantas que tenía en Mantagua. Yo fui para allá. Claro, que somos oriundos de por ahí. Y yo empiezo a reportear los vecinos. Y todos hablaban de Antares de la Luz como un encantador. O sea, algunos le decían, él se llamaba Ramón, Ramoncito, porque él los domingos les llevaba pan amasado, las mujeres lo encontraban encantador, muy buen mozo. Además. Así lo determinaban, súper carismático. Él lo único que quería era el bien. Entonces yo también me ponía en la posición de que... digamos. Claro. Y yo me ponía en la posición de probablemente si yo fuera un vecino también me caería Yo creo que también eso es parte también del encanto de este líder carismático. Así la fama de hippie Perdona, inofensivo a él le gustaba que lo llamaran Jesús, porque era supuestamente la reencarnación de Jesús. No, Jesús se llamaba la guagua. La guagua, perdón. La guagua se llamaba Jesús. Entonces era como... Y de hecho, en el caso de Coyihuay y en el caso de Arcoiris también, que estaban asentados en una parcela que se llama El Toyo, la gente, si bien los de este grupo Arcoiris estaban en El Toyo, de forma ilegal, porque ese lugar tiene dueños que los intentaron sacar durante mucho tiempo y no lo lograron. Si le preguntaba a los vecinos o a la municipalidad o qué sé yo, te dicen lo mismo que pasaba con Coyihuay, es que no hacen daño, o sea, son unos hippies. Andrea, eso te iba a decir, porque lo dijo la Coté, uno tiene constitucionalmente libertad de credo, ¿no es cierto? También existe la libertad de poder agruparse. Pero claro, cuando tú estás diciendo se tomaron un sitio, ya, más allá de que sea una toma o no, ¿no? Independiente para qué, ¿no hay cómo fiscalizar de alguna manera este tipo de situaciones? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando uno piensa que probablemente esa guaguita que falleció a los 45 días de nació probablemente en condiciones que sanitariamente no están aprobadas? ¿Cómo no hay nadie que pueda fiscalizar o al menos mirar un poco qué es lo que pasa con estos grupos que yo sé que no solamente están aquí en este territorio, sino que hay varios territorios que uno sabe como, así como Vox Populi, pero finalmente nadie lo fiscaliza? Es muy raro esto, ¿no? Lo que pasa es que ninguna secta se autodenomina una secta. Y un culto tampoco, y ningún líder se va a autodenominar líder. Son comunidades de ecológicas. Son comunidades. Claro. Entonces, al final, y como están tan al margen de la ley, quizás cuánta gente sabía que estas personas estaban en El Toyo, quizás pocas personas sabían, quizás como no hacían daño, nadie levantaba alertas. Hay muchas sectas donde no mueren guaguas, donde no muere nadie. Exacto. Y ahí, claro, tú dices, hay libertad de credo, ok, pero ¿qué tan libre es una persona que... Es raro lo que voy a decir, pero que siente que que es libre cuando en realidad no lo está. La media presa, claro. Oye, Andrea, ¿y cuáles son las similitudes que quizás podemos encontrar entre esta comunidad arcoíris y la de Coyihuay donde estuvo Antares? Muy pocas, porque lo que yo estuve leyendo, especialmente en la tercera, que fueron los que lanzaron los primeros reportajes sobre arcoíris, el grupo Arcoiris tiene muchos años, muchísimos años. De hecho, hace más de 10 años, yo diría como casi 20 años, se reunían como entre marzo y abril a hacer una limpieza del estero, se juntaban varias personas, tenían un grupo de Facebook donde invitaban a personas a que hicieran como distintas actividades, 1 o 2 veces al año. Más relacionado a lo ecológico. Exacto, hasta que por ahí por el 2009 se asentan en este lugar. Y eran veganos, no se podía entrar droga, lo que no quiere decir que no hubiera consumo de droga adentro, o sea, adentro consumían hongos y otras drogas que ellos mismos tenían, pero era muy de invitar a las personas a ser parte de un grupo donde se vivía con la naturaleza, en paz, uno podía ir y venir y no pasa nada. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, ya sabemos, un catalizador
y a estas alturas ultra reconocido para todos los procesos sociales casi fue el COVID, la cuarentena. Claro. Entonces, bajo el pretexto de la cuarentena, también logras cerrar mucho más el grupo. Ya no puedes entrar y salir, ya no somos veganos, ahora somos crudo y veganos, ahora hay un control mucho más ¿Crudo y fuerte. veganos? Por supuesto. Claro, solo comida cruda. ¿Solo comida cruda? Claro, comida cruda. Sí, vegana y cruda. Hay restaurantes muy ricos de comida cruda y vegana. Sí, sí. De hecho, los postres crudo y veganos, muy recomendados. Muy bueno. Oye, Andrea, y bueno, también estuve leyendo que tras el nacimiento de este bebé que falleció a los 45 días y que, bueno, destapó este caso, también se había hecho alguna celebración cuando nació, ¿cierto? Y que habrían hecho unas preparaciones con la placenta y que todo el grupo había sido partícipe de esta actividad, por así decirlo. Mira, ¿eso podría ser como un catalizador también? Lo que dicen algunos testigos, las personas que hablaron sobre esto, es que todo iba relativamente normal, con la cuarentena todo esto se vuelve un poco más hermético, pero en medio de la cuarentena aparecen Loba y su pareja, Yauca. Loba está embarazada, ellos habían ido y venido de este grupo varias veces. Ella está embarazada y ella, por lo que decían los reportajes al menos, tiene ascendencia mapuche, entonces buscaba que todo lo que se realizara con su embarazo fuera bajo esta cosmovisión, lejos de la medicina tradicional. Ella nunca jamás fue a un control médico durante todo su embarazo y como estaba pasando esto, lo que ya se había vuelto hermético en cuarentena se vuelve aún más hermético porque todas las personas que están en el grupo tienen que funcionar en pos de este embarazo. Es el primer nacimiento que va a haber dentro del grupo. Entonces todos tienen que estar súper crudiveganos, todos súper saludables, todos súper en la misma línea. Esta guaguita nace y nace está la madre, obviamente, está el padre, está la hermana de la madre y están los dos líderes de este grupo, porque hay dos líderes que son, si no me equivoco, unos psicoanalistas, una cosa por ahí. Nace la guaguita y los testigos dicen que al tiro la notan amarillita. La guaguita. ¿Ya? Obviamente ya no se puede saber qué era lo que tenían y qué era lo que... Pero media amarillita. Y que a medida que pasaban los días esto no mejoraba. Y que la noche antes que la guaguita, Leufu que le pusieron, muere, esta guaguita había estado durmiendo muy mal, había estado llorando harto y decían, no, debe tener cólicos. Y al día siguiente la guagua se muere. Es muy distinto a la secta de Coyihuay, donde activamente matan a la guagua. Un sacrificio eso. Exacto, Claro. es un sacrificio. En este caso, y esa es la gran diferencia, ahora vuelvo a la pregunta. La secta de Coyihuay nace como una secta, con un líder que es súper autoritario, que golpea a las personas que están en la secta, que viola a las mujeres, que están constantemente drogados en ayahuasca. En este caso empieza como una agrupación hippie que termina en tragedia. Oye, vamos a hablar con Alex Troppelman, está al contacto con nosotros, él es psicólogo y psicoanalista, precisamente porque queremos entender un poquito mejor también cuáles son las características de las personas que pueden llegar a ser miembros de ambas agrupaciones, porque aquí, bien lo decía la Andrea, hay características que son distintas entre una agrupación y otra, y me imagino, Alex, que tú has estado escuchando nuestra conversación y también sabes bastante del caso, me gustaría saber cuál es tu visión respecto a esto que acabamos de comentar, en este caso de la agrupación Arcoíris. Claro, lo que pasa es que hay que distinguir qué tipo de agrupación se trata, digamos, ¿cierto? Si nosotros vemos la agrupación de Antares de la Luz, es de alguna manera una asociación de personas en torno a un tipo que está psicótico. Entonces ahí hay psicosis, hay locura franca, esquizofrenia, ¿sí? Entonces él se cree Dios, digamos, y frente a eso hace anuncios, hace promesas de resurrección, etcétera, y la otra gente se suma a este grupo en virtud, digamos, de generar una cierta transferencia hacia ese psicótico. En este otro caso, de Arcoíris, no estamos claramente frente a una persona que sea psicótica. Digamos, lo que ha ocurrido acá es que es un grupo de hippies, efectivamente, que van a buscar, yo les llamaría, hay que distinguir entre un psicótico y un alumbrado, digamos, ¿no? Esta gente alumbrada, digamos, que se siente en ellos, digamos, que van a hacer una vida tan especial, que son hippies, que tienen un contacto con la tierra, se agarran siempre de algo que sea emergente, ¿no? Si lo mapuche está de moda, se agarran de los mapuche. Si viene Silo, se agarran de Silo. Pero bueno, de alguna manera, ellos arman una vida y nosotros no somos quienes para censurar la vida que ellos decían tener. Pero aquí no hay personajes que sean psicóticos. Sí hay líderes
que generan transferencia con las personas que agrupan, y una transferencia de alguna manera negativa, porque es una transferencia que se arma en base a la seducción, y la otra palabra que la han dejado un poco de lado, incluso en el escrito que me han mandado, y la persuasión. Aquí tiene que haber seducción y persuasión. Y bajo eso elemento genera una transferencia del resto de las personas del grupo que arman una jerarquía a la cual se someten en forma de obediencia, con el objeto de no transgredir un poco, digamos, estos paradigmas que ellos están construyendo respecto a vivir de alguna manera en una cosmovisión, etc. Y lo que ha ocurrido aquí es claramente, digamos, una negligencia y una omisión, ambas cosas, digamos, ¿no? La negligencia porque si es verdad que en esa secta hay 2 psicoanalistas, si es verdad, porque no lo creo, porque 2 personas que para ser psicoanalista tiene que ser psiquiatra o psicólogo y tiene que tener una instrucción básica, ¿no? Y resulta que frente a cualquier instrucción básica de un niño que está enfermo, uno va a generar ciertas acciones con el objeto de salvarle la vida. Entonces yo creo que no, aquí hubo negligencia porque probablemente no son psicoanalistas las personas que están a cargo, probablemente no hay una persona con una instrucción suficiente como para haber tomado una medida y haber atendido a este niño en un hospital o en un centro de salud de los que, ¿no es cierto?, hubiese estado más cercano. Hola, Alex. Entonces, digamos, no hay... ¿Sí? Sí, hola Alex, ¿cómo estás? Quería hacerte una pregunta también sobre estos mismos líderes, porque en otras sectas estaba contándonos también Gino que los vecinos de Antares le contaban que era de una personalidad muy carismática fuera de la secta, pero estos personajes tienen la misma actitud dentro y fuera, el mismo comportamiento, por así decirlo, este tipo de líderes. Mire, podría tenerlo o no tenerlo. Lo que pasa es lo siguiente, digamos, que esta persona de alguna manera generan un delirio mesiánico, que es un delirio místico. Generalmente, la mayor parte, digamos, de los miembros de esta secta. Entonces ellos dicen ser siempre un elegido, un hijo de Dios, un llamado de Dios, un signado por Dios. De alguna manera tienen alguna condición especial, con una conexión directa con lo divino. Entonces, desde ahí ellos arman un poco todo este delirio. Y las personas que se suben al delirio, ¿no es cierto?, entonces de alguna manera se permean con este delirio, los siguen y los acompañan. Ahora, Alex, los psicóticos a veces deliran y a veces no deliran. Puede ser que Antares de la Luz, cuando vivía en Mantagua, en otro lado también pasaban por Concón, ¿sí? Él haya tenido, digamos, una conducta deliriosa, como haya tenido algunas referencias de que de pronto Dios le hablaba o le daba ciertas señales, etc. Pero llega un momento en que él se brota, y claramente psicótico. Donde él se brota claramente es en la plaza que está en el Isidoro Yáñez, con el bosque, donde hace una reunión con su gente, y cuando se reúne con esa gente le dice: mire, les tengo que contar una verdad, yo soy Dios. Y en ese momento, hay que tenerlo claro, la mitad del grupo se fue. La mitad del grupo dijo: con este loco no es un lado. Alex, pero a mí me llama mucho la atención lo que acabas de contar, porque hablamos de la persuasión y un dato que parece súper estratégico, que es afirmarse lo que está de moda. Me parece que no es casual que lo haya hecho en este lugar, porque podría haberlo hecho en medio de la naturaleza, donde probablemente nadie lo escucha, entonces no tiene problema en decir esta, comillas, locura. Pero lo hace también en un lugar más bien público, en una plaza pública, donde transita mucha gente. ¿Eso tiene algún significado especial? Bueno, lo que pasa es que él en la plaza reunió a sus sectas, a su grupo, para comunicarles, digamos, esta bella nueva, digamos, que él finalmente había tomado conciencia que él era Dios. A la gente, ahora si habrá habido gente que pasaba cerca o no pasaba cerca, lo malo lo habrán mirado como un loco desatado, simplemente, ¿no? Nada más. Pero muy de la vida de gente Jesús que lo eso seguía, también. Sí. Bueno, evidente, que toman estos elementos de todas estas cosas, ¿no? Precisamente, él anuncian nuevas, buenas o malas, pero anuncian nuevas, ¿no es cierto? Dicen, va a haber el fin del mundo, y nosotros que tenemos la lucidez para entender esto, gracias a los poderes, digamos, que yo he recibido, y gracias a que yo soy Dios finalmente y puedo saber esta verdad, entonces nos vamos a salvar nosotros. Alex. Y la gente va en esa dirección. Respecto a las personas que siguen, o que en este caso no solamente está Antares de la Luz, que esta persona que es como un
como dijiste, un loco finalmente, sino que también... Es un psicótico. Es un psicótico, eso fue. Un psicótico. No, además de eso existe esta otra agrupación. ¿Qué características tienen los miembros de esa agrupación? Porque lo estábamos comentando con la Andrea, que muchos de ellos probablemente son personas que tienen pocas redes, que tienen poca familia o poco relacionamiento con la familia. En general, ¿son personas más solitarias o también tiene que ver con estas actitudes un poco de moda o quizá algo con una fe un poco perdida también que estamos viviendo hoy por hoy? Mire, en general, digamos, son personas, digamos, conflictuadas. Eso es como la primera cosa. Tienen muchos conflictos, digamos, pero tienen además una autoestima muy baja, un yo muy debilitado, que los lleva a poder, digamos, acercarse, como diríamos en forma más vernácula, a llegarse al profeta, digamos, ¿no es cierto? Para de alguna manera recibir un poco los beneficios de su bondad, de su poder, etc. Alex, vamos a tener que interrumpirte un segundo porque estamos junto a Nico Gutiérrez porque está con una información muy importante que nos tiene que contar. Cuéntanos, Nico. Sí, los interrumpo un segundo porque estamos, como ustedes lo sabían, estamos en la comuna de San Miguel, estamos haciendo la fiscalización de Carabineros y en este preciso instante hay un vehículo que venía con 5 ocupantes, 5 jóvenes que en este momento están siendo detenidos. Vamos a preguntarle al capitán. Capitán, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, fiscalizamos un vehículo aleatorio. Mantenía los individuos que ustedes presencian, 4 individuos al interior, de los cuales se consultó antecedente a 3 de ellos y mantienen órdenes vigentes. Insisto que esta es la finalidad de la fiscalización, justamente detectar no solamente vehículos que circulen cometiendo infracciones a la ley de tránsito, sino que también prevenir delitos que vayan a ser perpetrados. Y justamente estamos verificando la identidad de ellos y mantienen justamente órdenes vigentes. Órdenes vigentes que por lo mismo en este momento están siendo esposados, son llevados Sí, van a ser trasladados a la unidad del sector, que es la 12 Comisaría de San Miguel, y posteriormente vamos a tomar contacto con la fiscalía correspondiente para saber si pasan a control de detención o no. ¿El vehículo también tenía algún encargo? No lo hemos verificado todavía, pero lo vamos a realizar. De todas formas, el destino del vehículo también va a ser resuelto de la fiscalía en el sentido de saber el destino finalmente de él. ¿Pusieron algún tipo de resistencia? No, ningún tipo de resistencia. Sabían, al parecer, de que mantenían alguna orden vigente. Se le van a leer sus derechos y va a ser trasladado a la unidad en estos momentos. Ya, estas son las cosas que, como nos decía el capitán, son las cosas que aleatoriamente van sucediendo en este tipo de fiscalizaciones. En este vehículo venían 5 personas en el interior del vehículo y estamos, mira, ahí están haciendo la revisión, están sacando cosas arma blanca del interior del vehículo y por eso, como nos decía el capitán Luis Marchand, habían 3 de los ocupantes del vehículo mantenían órdenes vigentes y por eso están siendo esposados. Está en este momento todos los carabineros del operativo, prácticamente todos, están trabajando precisamente en lo que está sucediendo con este vehículo, con sus ocupantes, porque es una de las situaciones más difíciles de las que ha tocado, por lo menos en esta tarde, acá en este sector de San Miguel. En este momento están haciendo, como ustedes pueden ver, la revisión del interior del vehículo, un automóvil Nissan B16 y están como ustedes pueden ver, sobre en el techo del vehículo acaban de dejar un arma blanca, un moledor de marihuana, que es lo que han encontrado por lo menos hasta este momento en el interior del vehículo. El procedimiento, ustedes lo pueden ver, está en proceso, siguen también los carabineros comunicándose todo el tiempo con la central para tener mayores informaciones con respecto, como nos decía el capitán, están en proceso también de averiguar qué pasa con el auto, si el auto también tenía algún tipo de encargo por robo o algo así, si está con los papeles al día, aparte de todo lo que sucede con los propios ocupantes de este vehículo, que como yo les decía, los pararon de forma aleatoria, venían 5 personas, 5 jóvenes en el interior de este vehículo y es lo que está sucediendo ahora. Hay algunos que están discutiendo en este momento con carabineros, otros que están siendo esposados para llevarlos a la central.
Les doy el pase a ustedes para Sí, Nico. en algunos minutos más volver a tomar contacto para estar contándoles todo lo que está sucediendo aquí en la comuna de San Miguel, en Gran Avenida con calle Teresa Vial, chicos. Estamos atentos entonces, Nico, a lo que siga pasando. Obviamente estos controles que permiten precisamente prevenir que se cometan nuevos delitos. Estábamos viendo ahí el resultado entonces in situ, lo habíamos comentado antes también con Gino y con la Coté. Estamos con la Andrea Hartung también aquí conversando acerca de las sectas, pero estábamos hablando de que estos controles tienen que ver con los procedimientos que están insertos en Calle Segura, tienen que ver con prevenir y ahí están los resultados entonces de lo que ha ido sucediendo. Tal cual, eso es. Sí. Oye, y también estábamos conversando a través de Zoom con Alex Droppelman, el psicólogo psicoanalista. Perdona, Alex, que te hayamos interrumpido, pero tú sabes que la noticia manda acá en nuestro programa, que es completamente en vivo cuando son las 5 de la tarde, y te estábamos preguntando precisamente por el perfil de las personas que son parte de estas denominadas sectas. Tú decías, bueno, personas que en general probablemente tienen bastantes problemas, que no tienen demasiadas redes de apoyo. ¿Qué más podríamos decir acerca del perfil de estas personas que son miembros, en este caso, por ejemplo, de la comunidad Arcoíris? Bueno, en general las personas, digamos, que se adhieren a este tipo de comunidades son personas que tienen una cierta labilidad emocional, yoica, en el sentido que tienen un yo no demasiado fuerte, un yo más permeable. Generalmente son personas conflictuadas. Hace muchos años atrás existió, digamos, ¿no es cierto?, una persona que formó una secta que se llamaba Silo, ¿sí? Y se dedicaba a reclutar, era argentino, cruzaba la cordillera y se dedicaba a recolectar, digamos, y a sumar gente a su secta. Y la primera pregunta que le hacía a quien invitaba a alguien a la secta era que si esa persona tenía conflictos o no. Si no tenía conflicto, ya no lo aceptaba en la secta, porque obviamente iba a tener un yo distinto que no se iba a dejar ni seducir ni persuadir, que son las dos condiciones primarias como para que efectivamente genere una transferencia hacia el líder o a esta persona que guía la secta. Transferencia y por lo tanto obediencia, sometimiento, acatamiento de sus leyes, etc. Pero Silo no era psicótico. Entonces, bueno, era una secta hippie, muy liberal, digamos, que en términos de iniciática con drogas de diferentes tipos, con una liberalidad sexual, y bueno, y pasaron muchas cosas, y muy buena familia, sus hijos se fueron a esta secta y hubo mucha conmoción social por esto, etc. Pero en general, en esta secta, los líderes son psicóticos. Ustedes ven, me mandaron a mí un paper, digamos, ¿no es cierto?, un escrito en realidad, donde hablan de la secta de Curacaví, hablan del profeta de Peñalolén, que vivía en la comunidad ecológica donde yo vivo, ¿no? Tenía como 7 Yo vivo esposas. en una comunidad ecológica. Sí. Claro, pero en mi comunidad no hay ningún psicótico, digamos, ¿no? Esta comunidad se formó como un grupo de hippies que se vinieron a vivir acá hace muchísimos años. Y estos hippies, digamos, fundaron acá, empezaron a vivir en esta comunidad. Y después se fueron loteando los terrenos, se fue agrandando y hoy día son como 500 familias, ¿no es cierto?, que viven acá en este lugar. Y que bueno, las personas que se vienen a vivir acá tienen no pertenecen a ningún grupo, pero tienen ciertos intereses comunes con otros, de cuidar la naturaleza, de vivir lejos del smog, con caminos más naturales, respetar los espinos, respetar, digamos, todos los tipos de animales. Bueno, es gente que tiene una visión de vida un poco más orientada hacia esto. Pero acá hay diputados, candidatos a presidente, psicoanalistas, ingenieros, bueno, hay mucha gente. Y simplemente se trata de eso. Pero en esto no. En esto Alex, se trata de sectas que son psicóticos. Recién estabas mencionando al profeta de Peñalolén y quiero aprovechar esa instancia también para preguntarle a Andrea, porque también es un caso que vimos hace un tiempo donde este profeta tenía múltiples esposas, ¿cierto? Ahí están las imágenes. Este tipo de además, casos, como que ¿es tan común? ¿Se jactaba además de su forma de vivir? No sé qué tan común, pero sí me lleva, por ejemplo, a casos de fundamentalistas en Estados Unidos, que últimamente han salido hartos documentales, por ejemplo, de fundamentalistas que salen desde la iglesia mormona, pero que se van como a otro extremo. Los mormones no tienen nada que ver con esto, donde está este hombre que es poliamoroso. Uno a veces lo tomaba como para la risa y veía 5 esposas y un marido en la tele, claro, los Dugar, y tú decías, jaja, qué chistoso. Y te ponías en el lugar, era como, sí, yo qué haría en esa posición. Pero ahí, ¿qué es lo que pasa? Ahí pasa que convierten al padre de familia en el líder de la secta. Exacto.
¿Te fijas? Como una mini secta. Exacto. Y estos padres de familia, a su vez, son parte de una agrupación donde también hay un hombre, por lo general hay un hombre blanco, protestante, que lidera todo esto. Y también pasa mucho esto, que en estas agrupaciones lo que te quieren hacer creer es que tú estás sacando algo de acá, que tú estás sacando alimento espiritual, que tú estás encontrando respuestas, que estás encontrando comunidad, cuando por lo general la única persona que se ve beneficiada es el líder. Andrea, y yo creo que justo en las imágenes que estamos revisando, él, en su nivel de carisma o de persuasión, como lo conversamos con Alex, logró hacerlo también con los medios de comunicación. Totalmente. O sea, ahí lo estamos viendo en tribunales, pero hay una mesa donde está con todas sus esposas, muertos de la risa, y él se transformó en su momento casi como un ícono popular. O sea, incluso la palabra profeta puede tener hasta una interpretación distinta en nuestro país que en otros, porque era el tipo que tenía muchas mujeres. Mostraba su Y todas felices por lo demás, porque las entrevistaban ahí y estaban todas con crocas. Y eso no es solo algo de la secta, es algo también, o sea, yo soy periodista, sos periodista, es un problema también que hubo mucho tiempo, muchos años con los medios de comunicación. Salía Michael Jackson diciendo que se acostaba con todos estos niñitos y que él también era un niño así. No era cuestionado. Y a todos nos encantaba y nos moríamos de la risa. ¿Te fijáis? Como que no había un cuestionamiento de lo que estaba pasando. Por ejemplo, hace poco salió en Prime Video un documental sobre los Duggar. Los Duggar era una familia que salía en TLC y la gracia era que era esta familia muy conservadora con 19 hijos, donde la mamá, por supuesto, imposible que se hiciera cargo de 19 hijos. Yo con suerte voy con 2. Entonces, a medida que a medida que iban creciendo, las niñitas de 11 años se hacían cargo de las nuevas guaguas. Y todo el mundo lo veía en la tele y decía, oye, que se portan bien, qué buenas estas niñitas. Y nadie como que cuestionaba, oye, pero para estas niñitas, esta tiene que ir al colegio, no tienen que hacerse cargo de los hermanos de un año. Dormían con los hermanos, les daban la comida, les daban la... Eso no es normal. Y también, tampoco nos cuestionábamos por qué se portaban tan bien. ¿Tú sabes lo que hacían? Hacían, no solamente los Duggar, sino que todo este movimiento de fundamentalistas que están en Estados Unidos, hacían un procedimiento con las guaguitas de 6 meses que se llama el procedimiento de la manta, ¿ya? Que ponen a la guaguita al medio de la manta, la mamá, lo pone al medio de la manta, una guaguita de 6 meses, 8 meses, y afuera pone su juguete favorito. Y le dice, no lo puedes sacar. Y así la guagua va a sacarlo, la mamá le pega. O sea, desde que nacen, les quiebran el espíritu, ¿te fijáis? Y los convierten en personas completamente dóciles para seguir todo lo demás sin cuestionarlo. ¿Y Alex seguirá por ahí conectado? Porque Sí. Alex, en ese sentido, según lo que nos contaba Andrea, ¿por qué también tendemos a normalizar este tipo de programas, por ejemplo, que también son muy de que los pasan por el cable y familiares incluso orientados? Claro, lo que pasa es que yo creo lo que dice Andrea aquí, y lo que hay que cuestionarse acá, es cuestionarse este asunto desde los paradigmas de la psicología, de la psiquiatría, ¿no? De la psicología del desarrollo. Usted comprenderá que la psicología del desarrollo, desde todos los paradigmas, señala que hay ciertas etapas que hay que cumplir. Hay ciertas etapas para que los niños, digamos, ingresen a la sexualidad. Hay ciertas etapas para que desarrollen roles, digamos, de maternaje. Hay ciertas etapas para todo tipo de cosas. Y si esas etapas no se respetan, obviamente que se está alterando y se está normalizando alguna acción que en verdad es patológica. ¿Sí? Eso para dejarlo en claro, ¿no? Yo quería decir algo, ya que estamos hablando de esto, a propósito de otras sectas que han existido en el mundo. ¿Se acuerdan, digamos, ¿no es cierto?, esa secta que se fue a una isla y que hicieron un suicidio colectivo, por ejemplo. Entonces, siempre estas cosas ocurren en torno a un cierto logro, un logro mayor, exclusivo, al cual ellos van a acceder. Y el profeta tenía una hebra psicótica, porque el profeta tenía a todas estas mujeres que se veían tan contentas, digamos, ¿no? Pero que se parecía mucho a Rasputín. Este profeta hacía una cosa muy parecida a la que hacía Rasputín en términos de seducir y persuadir. Pero él, teniendo relaciones sexuales con las mujeres, las liberaba y las acercaba a Dios, las purificaba. Entonces, es ahí que había, como quien dice, una gran ganancia respecto a tener relaciones sexuales con él. Ese era, digamos, de alguna manera, lo que él vendía para estas mujeres. Esto puede ser con una hebra psicótica y puede ser de puro vivo, porque acá hay un caso que no lo voy a nombrar con su nombre, pero que pasó hace poco, en que era un tipo que, bajo la doctrina de que él también liberaba espiritualmente a las personas, digamos, abusó de un montón de grupos de mujeres, a las cuales convocó cercanas a su personalidad. ¿No es cierto? Que acá ocurrió en Chile hace poco, digamos. Y bueno, pero ahí es un vivo.
En este caso, yo creo que el profeta tenía una hebra un poco psicótica, un poco delirante, y bueno, ese delirio lo hacía suponer o decir, ya sea por psicótico o por perverso, de que él podía purificar a estas mujeres teniendo relaciones sexuales con él. Alex, te queremos Ese agradecer. era un poco el caso. Te queremos agradecer este contacto con Hoy Se Habla, que estés muy bien. Muy bien, gracias. Buenas tardes. Oye, increíble porque hay perfiles que se van repitiendo, Andrea, y tú que has estudiado este tema y que tienes un podcast también que ya lo vamos a volver a promocionar, probablemente hay características que sí se cruzan, tanto para los líderes como para aquellos que integran este tipo de movimientos. Claro, porque si bien el líder tiene estos rasgos más narcisistas quizás, y son más autoritarios, también son personas que están buscando validación. Claro. Y que no la encontraron en los lugares comunes, digamos. Sobre lo que es que no sé si... No lo voy a decir porque algo muy sórdido que pasaba en la secta de Coyihuay y que estaba muy relacionado con lo que estaba diciendo Alex. Son las 5:10 de la tarde. Son las 5 de la tarde, así en tu que TikTok quizás lo puedes comentar. Igual queremos saberlo, pero... Bueno, pero ante lo mismo, Andrea, por eso, de hecho, estábamos viendo como unos papelógrafos que hacía la comunidad arcoíris y basándome también en lo que decía Alex de estar de moda, la desconexión del celular, conectarte con la naturaleza, que hoy quien lo hace es como muy pro, ¿no? Es como tú estás llegando a una superioridad. Por superioridad al resto. En Argentina, superioridad moral. Hace poquito se desbarató una tremenda secta que tenía nexos en Nueva York y que era un grupo de yoga. Claro. ¿Te fijas? Por eso yo digo, si tú crees que estás en una secta, si alguien te dice que tiene la verdad absoluta, cuestiónatelo, sal de ahí, o sea, te enojo. Andrea, en ese sentido tú también no solo hablas sobre sectas, pero también sobre True Crime. En tu libro te agradecemos mucho que hayas venido. Cuéntanos también sobre tu próximo lanzamiento, ¿no? Sí, estoy muy emocionada porque este jueves sale a la preventa en Librería Antártica, Feria Chilena del Libro y en Busca Libre, mi primer libro que se llama Archivo Criminal, donde en el segundo capítulo hablo de cultos y sectas, algunos de los que comentaba Alex, otros que los que hablamos acá, también hablo de psicópatas, de niños asesinos. Hay otros no tan terribles, por ejemplo, tengo un capítulo sobre estas mujeres que se enamoran de condenados a muerte. Perfecto para leer y contarnos entonces. Ideal para las vacaciones de invierno. Sí. Gracias, muchas gracias, Andrea. Gracias a ustedes. Oye, yo me voy a cruzar rapidito porque les tengo un consejo que no tiene que ver con sectas, al contrario, tiene que ver con bienestar, porque tú sabías que todos los miércoles Farmacias Knopf está con la campaña Green Sale. Sí, encuentra estas ofertas, hasta un 70% de descuento en todos sus locales de Arica Punta Arenas. Aprovecha todos los miércoles de junio para cuidar tu salud y la de tu familia con vitaminas, medicamentos y suplementos naturales. Y prepárate, obviamente, para este invierno que se viene muy crudo. Prefiere productos naturales, prefiere Farmacias Knopf, porque como dice mi amiga Yami, yo te quiero natural. Vamos a una pausa y ya volvemos con más. ¡No! Nos pillaron. Sí, porque estábamos aprovechando los comerciales para hacer una pausa y comer algo rico. Miren lo que les preparé, chiquillas. Está exquisito esta tablita, yo estoy comiendo, no puedo ni hablar. Es que lo mejor para prevenir este martes 13 y protegerse es la mejor energía de tomar algo rico con Del Valle, mucho mejor. De que además las pausas con Del Valle son ideales para exprimir la buena energía que es tan necesaria ahora, porque puede exprimir al máximo las pausas y tus comidas, por como supuesto. Como la tuya, que tienes tan buena energía, querido. Buena, Gino. ¿no? Sí. Oye, yo ya me comí un quesito, me comí un jamón, me voy a comer otro quesito. Sí, porque bueno, yo al menos cuando hago algo mecánico, así cuando me pongo muy tiesa, lo que hago es romper la rutina y me doy una pausa como esta. Sí, cada vez que siento que estoy como en piloto automático, por ejemplo, también hago una pausa como esta, maravillosa, para cambiar la rutina y regalonearnos con algo rico. Sí, qué mejor que regalonearse, ¿cierto? Sí, pues cuando se hace una pausa, además, se vuelve a retomar con todo, con otra actitud y así un avance. Siempre para adelante. Del Valle, bueno, lleno de vida. Un aplauso para Del Valle. Oye, rico. Nos tenemos que ir. Ojo que el MinSal ha anunciado el uso obligatorio de las mascarillas en los establecimientos educacionales, mascarillas en los colegios. Entonces, noticia en desarrollo, niños desde los 5 años hasta el 31 de agosto debería usarse entonces obligatoriamente la mascarilla en los colegios. Lo estábamos hablando hoy día, lo anunció Kevin Felgueras también. Sí. Bueno, yo como les contaba, oráculo. Hoy día en la mañana a mi hermana le llegó la comunicación también del jardín, así que también los niños más pequeños pueden empezar a correr también con eso. Sentémonos con el Gino, nos despedimos. Sí. Besito a la Yami. Cuídese. Esperamos con una tablita. Chao, Yami. Chao. Chao a todos.